Entonces, para iniciar, tenemos un paciente que es masculino de 24 años de edad. Él es natural de Córdoba y en este momento, pues desde hace 3 años, reside acá en la ciudad de Medellín, en el barrio Santa Cruz. El paciente vivió pues 3 años alrededor, pues como de la época de la pandemia en Ecuador, pero pues ya está aquí en la ciudad. El paciente es soltero, trabaja como estilista y docente de belleza y su aseguradora es la Nueva EPS. El paciente ingresó a esta institución, pues refiriendo que se sentía muy, muy maluco, muy enfermo, y a la enfermedad actual tenía un cuadro clínico de aproximadamente un mes de evolución que consistía en fiebre subjetiva asociado a malestar general, fatiga, mialgias generalizadas, una tos seca que dice que se autolimitó en pocos días, dice que su primo tuvo un cuadro respiratorio similar y que luego él comenzó con esto, pero que pues no persistieron los síntomas durante este periodo pues de un mes. También asociado a la fatiga presentó náuseas, cinemesis, y por esto entonces él se había pues, digamos que pedido una cita en su EPS donde le habían ordenado paraclínicos. El paciente se realizó estos paraclínicos y le pidió a un familiar o amiga que era pues personal de salud que le revisara. Allá le encontraron una hemoglobina de 4,6 y lo remitieron al servicio de urgencias. A la revisión por sistemas, el paciente realmente no era muy claro en haber presentado diaforesis nocturna. Digamos que en la historia clínica sí lo mencionaban, pero cuando yo lo reinterrogué, el paciente dijo que solamente presentó diaforesis, que no era profusa, cuando tomaba pues como el acetaminofén antes de acostarse. No había pues tenido pérdida de peso. En cuanto a lo neurológico, no tenía cefalea, alteración del estado de conciencia, no había presentado síncope, sino mucho pues como decaimiento y fatiga, no había presentado hemoptisis, expectoración o cuadros de disnea, no había presentado diarrea, ni tampoco dolor abdominal, y aunque a la revisión por sistemas del ingreso referían que le había presentado hematoquesia, realmente luego reinterrogándolo, él decía que venía tomando unas bebidas de remolacha, precisamente pues como para la anemia, entonces que no sabía si era verdaderamente sangrado. No había tenido síntomas ni irritativos ni obstructivos urinarios y tampoco había tenido lesiones en piel, artralgias o edema. En cuanto a los antecedentes, al ingreso tenemos un paciente que fue diagnosticado con VIH en julio de este año en una unidad pues de Metrosalud. Él en ese momento había consultado porque presentó una lesión en la región inguinal derecha, que luego diagnosticaron pues como una linfogranulomatosis venérea y recibió tratamiento. El paciente también se le documentó una sífilis latente indeterminada, la cual fue tratada con 3 dosis de penicilina benzatínica y se encontraba en un tratamiento de TB latente que le habían hecho diagnóstico con una prueba pues de tuberculina positiva. Hasta el momento no se había documentado ninguna infección oportunista. El paciente al ingreso no conocía su estado inmunovirológico. En cuanto a los tratamientos, el paciente se encontraba entonces con tenofovir, emtricitabina y efavirenz, que había iniciado el 28 de agosto, y también estaba recibiendo isoniazida y piridoxina para la tuberculosis. No había sido operado de nada, no tiene antecedentes alérgicos, traumáticos, y en cuanto al alcohol, solamente pues como licor social. La madre también es VIH positivo, y en cuanto a la vacunación, tenía 3 dosis de neumococo, la última se la había recién aplicado en noviembre, y pues por lo demás como sin antecedentes vacunales. Y no había tenido hospitalización previa, pues diferente al momento de su diagnóstico de VIH en julio. Cuando ingresó, entonces encontramos un paciente que estaba normotenso, sin embargo, francamente taquicárdico, con 142 latidos por minuto, no estaba saturado y estaba afebril. Eh, en lo llamativo, pues un paciente que se veía como enfermo, muy pálido, digamos que como diaforético, realmente no tenía ningún otro hallazgo más allá de la taquicardia. La auscultación se encontraba normal, el cuello era móvil. Al ingreso no reportaban pues presencia como adenopatías palpables, el abdomen era blando, depresible, sin dolor, tenía pues esta cicatriz en la región inguinal derecha como donde le había cicatrizado el linfogranuloma, y no tenía lesiones en piel ni extremidades pues como con edema o algún otro tipo de alteración. A este paciente ingresa con el reporte del hemograma con hemoglobina de 4,6, entonces le repiten acá el día de ingreso de los paraclínicos y encuentran una hemoglobina de 4
con un volumen corpuscular de 88 y una concentración corpuscular pues de hemoglobina en 33, que esto nos confería pues una anemia normocítica normocrómica, un ancho de distribución que era tendencia a estar bajo del 11%, y las otras líneas celulares estaban completamente normal. Leucocitos 7500, linfos 2100 y plaquetas 576.000. La función hepática realmente solo tenía una leve elevación de la ALT y la GGT, pero incluso la fosfatasa estaba normal. PCR pues negativa, el ionograma estaba normal, no tenía compromiso de la función renal y los tiempos tampoco estaban alterados. Entonces, por esta anemia normocítica normocrómica, evalúa médico general y le ordena 3 unidades de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Un paciente joven que es VIH positivo, que tiene un estado inmunovirológico desconocido, pero que al ingreso tenía unos linfocitos de 2000, que digamos nos hacían pensar pues que no había una inmunosupresión pues tan severa y una tuberculosis latente, que estaba en tratamiento, como ya mencioné, con tenofovir, emtricitabina, favirensis, isoniazida y piridoxina, y que pues por los motivos de consulta estábamos ante un síndrome de fatiga y debilidad probablemente explicado por una anemia normocítica normocrómica sin alteración de otras líneas celulares, pues que empezaríamos a estudiar. Entonces, pues lo primero es que digamos que la anemia, pues independiente del paciente VIH o no VIH, no pues cambia, no nos cambia, digamos que el enfoque inicial que es con respecto al volumen corpuscular medio. En este caso estaríamos acá pues en una anemia normocítica, y por eso es importante pedir el conteo de reticulocitos para mirar si estamos ante una anemia hipoproliferativa o hiperproliferativa, es decir, si la médula está pues como regenerando esas pérdidas sanguíneas. Al paciente entonces, pues teniendo en cuenta esto, se le realizó un extendido de sangre periférica que mostraba únicamente microcitos, hipocromía, en el diferencial pues digamos que estaba conservado las otras líneas celulares y no tenía alteración de la morfología plaquetaria. Y cuando se le pidió el conteo de reticulocitos, tenía un índice de reticulocitos corregido del 0.1%, que es pues muy disminuido, y un IPR de 0.05. Entonces, digamos que esto nos hacía pensar pues más en una anemia de tipo hipoproliferativa, donde encontramos leucemias, anemia plástica, la aplasia pura de células rojas, fallos pues como medulares asociados a otros síndromes. Entonces, pues para esto, digamos que igual se le complementaron estudios de anemia. Se le solicitó al paciente un coprológico, por lo que él había mencionado el sangrado, pues aparentemente al ingreso digestivo, y no tenía presencia de moco, no se veían pues como estructuras parasitarias y no tenía tampoco respuesta inflamatoria. Se le pidió una sangre oculta en heces que fue negativa y se le pidieron estudios carenciales, porque a pesar de que era una anemia normocítica, pues a veces hay carencias pues como mixtas que pueden dar este volumen corpuscular, y se descartó. Realmente tenía un ácido fólico de 3,5, una ferritina de 705, la vitamina B2 estaba normal, y en el perfil ferroquinético teníamos una saturación de transferrina que llamativamente estaba aumentada, pero pues digamos que el paciente había recibido 3 unidades de glóbulos rojos, por lo que se le atribuyó a este procedimiento una capacidad de fijación de 310% y una saturación de 91%. Y la LH estaba conservada. Luego de esto, pues también se le pidió al día siguiente un hemograma de control. Ya el paciente tenía 7.5 de hemoglobina, las otras líneas conservaban estables. Por algún motivo que realmente pues en la historia clínica no estaba referido, le pidieron un uroanálisis del cual no estaba alterado, tenía una albúmina normal y se le descartó pues infección por hepatotropos. El paciente en este transcurso fue evaluado ya por primera vez pues como por medicina interna. Sabíamos que no teníamos, digamos que datos del estado inmunovirológico, entonces medicina interna empezó a sospechar pues que se debían descartar enfermedades oportunistas, y se complementaron los estudios con una imagen de tórax y una imagen de abdomen. Aquí se le realizó una tomografía contrastada de tórax y realmente no se encontraron, digamos, lesiones a nivel del parénquima pulmonar, no había área de vidrio esmerilado, tampoco masas, nódulos o consolidación, y esto nos hacía menos probable que tuviera pues una infección oportunista pulmonar, por ejemplo, tuberculosis hongos, que nos estuvieran comprometiendo la médula.
Adicionalmente se le pidió un TAC de abdomen y los hallazgos encontrados sugerían nefronía bilateral, probablemente por pielonefritis, pero el paciente nunca tuvo síntomas urinarios, ya teníamos pues un citoquímico que era normal y esta imagen luego se revisó con radiología y ellos pues tampoco le dieron finalmente como mucha importancia en la segunda revisión. Entonces, sabemos que tenemos, pues, lo que ya había mencionado, este hombre VIH positivo con tuberculosis latente y que estamos ante el contexto de una anemia normo-normo sin alteración de otras líneas de tipo regenerativo. Entonces, aquí, pues, como ya había mencionado, y eso es lo que vamos a empezar, pues, como a, a desglosar. Entonces, lo primero, pues, una breve introducción y es que la anemia en el paciente VIH positivo es un predictor independiente para la mortalidad y suele ser de tipo multifactorial porque el paciente muchas veces puede consumir medicamentos que le ponen en riesgo de anemia, las infecciones oportunistas, digamos pérdidas pues también de hierro y la enfermedad pues crónica. Es una de las alteraciones hematológicas más comunes en este tipo de pacientes y si bien la prevalencia es demasiado, digamos, diría yo como variable en la literatura, porque nos hablan desde un 4% en los antirretrovirales hasta un 80-90% en el paciente con VIH avanzado, pues sí es importante y casi hasta la mitad de los pacientes pueden tenerlo. Y la definición de hemoglobina, pues que realmente la conocemos, sabemos que hemoglobina menos de 3 en hombres y menos de 2 en mujeres es. Entonces, cuando hablamos pues de las causas de anemia en el paciente VIH, vamos a tener lo que se relaciona con la enfermedad y lo que no. En cuanto a lo relacionado con el VIH, tenemos disminución de la producción de glóbulos rojos, lo que es medicamentos, infección, malignidad y anemia de enfermedad crónica. Y en cuanto al aumento de la destrucción, lo que sería hemólisis, pérdida de sangre o hiperesplenia. Y en lo no relacionado con el VIH, lo que es lo carencial por condiciones preexistentes como células, anemia de células falciformes o enfermedad renal crónica, otras entidades hemolíticas como la coagulación intravascular diseminada, la malaria o deficiencias como de la estructura del eritrocito, pérdida de sangre y otras causas de hiperesplenismo como hipertensión portal o malignidad. Realmente nuestro paciente, digamos que de estas causas, los medicamentos era pues algo que entraríamos a evaluar, las causas infecciosas, la anemia de enfermedad crónica, pues realmente puede hacer parte también de algo como más microcítico y pudiera estar, pero el paciente presentó un deterioro muy agudo en menos de un mes, de un descenso de hemoglobina significativo, lo cual era poco probable. Digamos que la malignidad pues sigue siendo un diferencial importante, pero ya teníamos una tomografía de tórax y abdomen sin adenopatías y el paciente no había tenido claros síntomas como de pérdida de peso. En cuanto a la hemólisis, teníamos un perfil de hemólisis normal. La pérdida de sangre era interrogada por ese sangrado digestivo que no era muy claro y la verdad, para lo que él refería, poco probable que se hubiera anemizado tanto. Ya teníamos imágenes que no nos mostraban pues como el hiperesplenismo y pues no teníamos, digamos que estudios pues como que nos mostraran alguna carencia de hierro, vitamina B12 o folatos. La función renal estaba conservada y pues de estas otras causas igual ya las habíamos, de las no VIH, de hemólisis y de pérdida de sangre, pues ya las habíamos también como tenido en algo menos probable. Entonces, digamos que estamos en un paciente que, como dijimos, que haría parte de medicamentos e infección y que si bien había probablemente que estudiar las pérdidas de sangre, pues pensábamos que era poco menos probable. Estamos en un paciente que nos ingresa con una anemia grave, únicamente, digamos que compromiso de esa línea celular, sin leucopenia ni trombocitopenia, y las causas de la aplasia de células rojas pura realmente son muy difusas. Nuestro paciente no tenía causas congénitas, digamos que un mielodisplásico era poco probable por su edad y su cuadro tan agudo, no había clínica de autoinmunidad, no se había trasplantado previamente, no tenía clínica como epiderma gangrenoso, los trastornos linfoproliferativos, si bien son probables, pues tenemos un cuadro de imágenes sin adenopatía y adicionalmente un extendido que no mostraba células atípicas de otras líneas celulares.
Lo mismo que las neoplasias hematológicas y de tumores sólidos que tampoco se habían documentado. Entonces, digamos que hacer énfasis en esta parte de lo infeccioso, donde las infecciones que están relacionadas son el parvovirus B19, el VIH per se, la leucemia, pues linfoma de células T, la mononucleosis infecciosa, las hepatitis virales que ya teníamos una serología de hepatitis negativa, el citomegalovirus, dentro de las bacterianas la tuberculosis importante, la sepsis también, pero él realmente no estaba séptico, drogas y toxinas y otros trastornos que no aplican pues como acá. Iniciando por los medicamentos, pueden ser muchos los medicamentos que causen, digamos que anemia, pero como tal, particularmente de los medicamentos que estaba tomando nuestro paciente, la emtricitabina en el esquema, pues como antirretrovirales, se ha demostrado que puede tener aplasia, pues como de células, pues de eritrocitos únicamente, y que esto puede presentarse hasta 8 meses desde el inicio del tratamiento. En una serie de casos que evaluaron alrededor de 6 casos, la media de tiempo de presentación fue hasta 4,5 y los pacientes ingresaban al servicio de urgencias con anemias de hasta 2 gramos pues, por decilitro, o sea, anemia. Y la isoniazida es otro medicamento que también puede relacionarse con la aplasia de células rojas pura. Es, digamos que un efecto adverso que es infrecuente, alrededor del 5%, no se sabe muy bien cuál es su mecanismo fisiopatológico y también puede iniciar hasta 6 meses desde iniciado el tratamiento. Estos dos medicamentos, digamos que la forma de diagnosticarlo en todos los reportes de casos que hay es al retirar el medicamento, el paciente tiende a mejorar. Incluso cuando lo hacen, pues cuando ya han descartado como todas las otras causas infecciosas, por lo general, y mientras el paciente tiene el medicamento, se vuelve dependiente de transfusiones para poder mantener unos niveles de hemoglobina por encima de 7. Entonces, en este paciente, pues estas dos entidades pudieran estar relacionadas. Digamos que algo que estaría en contra de esto es la fiebre subjetiva que relacionaba, pues como que mencionaba nuestro paciente, y esos síntomas respiratorios, pues que si bien pudieron haber sido algo viral, pues tampoco soportaban tanto este escenario porque suelen no tener síntomas sistémicos acompañantes. Y en cuanto a las infecciones, entonces podemos dividirlas en bacterianas, fúngicas, parasitarias y virales. Las bacterianas, pues ya las voy a abordar. Las fúngicas del histoplasma, el criptococo y el pneumocystis, vamos a mencionar unas cositas. Y es del Saccharomyces marneferi, se ha visto que puede estar relacionado con citopenias en VIH, pero no está pues como en nuestro medio, sino en población pues como asiática. En cuanto a las parasitarias, la leishmania y la malaria pudieran dar también anemia en el paciente de VIH, pero el paciente no había referido viajes recientes en el último año, lo que hacía pues menos probable este escenario. Y en cuanto a lo viral, eh, encontramos el parvovirus B19, el citomegalo, el Epstein-Barr, el VIH per se, como ya se había mencionado, aunque realmente digamos que la anemia del VIH suele ser más de inflamación, pues como enfermedad crónica. Y el virus humano del herpes tipo 8, que se relaciona más con el, pues que es el sarcoma de Kaposi, que nos da más una enfermedad de Castleman, que nos pudiera dar anemia, pero sabemos que se acompaña pues como de linfadenopatías y otras manifestaciones que nuestro paciente no tenía. Entonces, cuando miramos pues como las infecciones oportunistas según conteo SD4, sabemos que el complejo de Mycobacterium avium se presenta más que todo en pacientes con menos de 50 células, el criptococo menos de 100, la histoplasma menos de 150 y el pneumocystis menos de 200, y todas las demás que ya mencioné, digamos que no tienen una predilección por un conteo pues específico de CD4. Y esto lo menciono porque teníamos estado inmunobiológico en nuestro paciente, él ingresó con los linfocitos mayores a 2000, lo que nos hacía pensar que probablemente no había una inmunosupresión pues como tan marcada. Cuando hablamos de Mycobacterium avium, pues el complejo de Mycobacterium avium, este puede causar una anemia profunda desproporcionada con respecto a la neutropenia y la trombocitopenia, pero en pacientes que están mucho más inmunosuprimidos
suprimidos de lo que pensamos que pudiera estar nuestro paciente y realmente pues aquí en esta imagen digamos que el curso es para mostrar que con el tiempo la infección por el complejo suele ser mucho más tardía y antes de eso el paciente pudiera presentar otras infecciones oportunistas. La clínica, digamos que el paciente suele estar mucho más gravemente enfermo, fiebre alta, sudoración nocturna con dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso y hay elevación importante de fosfatasa y LDH acompañado de hallazgos imagenológicos como adenopatías difusas. Nuestro paciente pues realmente no tenía este tipo de alteraciones. La tuberculosis, lo más común es una anemia de enfermedad crónica, pero puede presentar infiltración medular. Sabemos, pues conocemos bien los síntomas de la tuberculosis, que pudiera ser como consistente con lo de nuestro paciente, una fiebre subjetiva, diaforesis no muy clara y fatiga, adicional a que él tenía un diagnóstico pues como de tuberculosis latente. Sin embargo, la forma de infiltración medular suele estar acompañada de la tuberculosis diseminada y en la tuberculosis miliar. Y realmente pues nuestro paciente tenía unas imágenes de tórax que no mostraban ningún tipo de hallazgo sugestivo de tuberculosis activa para presentar pues esta forma como avanzada. Y en el extendido encontrar dacriocitos o eritrocitos nucleados que realmente no estaban pues como presentes. En cuanto a los hongos, entonces el histoplasma pues también es una entidad importante. La anemia de la histoplasmosis suele ser por un síndrome hemofagocítico-like o por infiltración medular también. Aquí les pongo pues como los criterios del hemofagocítico-like para mencionar que nuestro paciente no cumplía más de 5 de estos 8 descritos, no tenía patoespleno, no tenía compromiso de otras líneas celulares, pues no se le midieron triglicéridos, pero ni se le hizo pues como médula ósea, pero realmente tampoco cumplía lo era más de 700, pero no estaba pues como orientado hacia eso. Y también cuando hablamos de infiltración medular, se presenta más en la forma diseminada y vamos a encontrar característicamente compromiso en otros órganos como hígado, vaso, tracto gastrointestinal, piel o sistema nervioso central. Los síntomas pueden ser muy difusos y van a ser pues como orientados según el órgano que comprometa a mi paciente. En las imágenes nos hubiésemos encontrado hepatoesplenomegalia o linfadenopatías que realmente no estaban y alteración de otras líneas celulares porque la infiltración medular digamos que no es específica para los precursores eritroides. En cuanto a la etiología fúngica, estamos, pues digamos que es frecuente la criptococosis y el neumocistis. Voy a empezar con el neumocistis porque realmente, si bien está en la literatura que pudiera dar anemia, casi todos los casos están asociados a otra condición de inmunodeficiencia que predispone pues como al neumocistis y que esa condición per se pudiera dar la anemia plástica, o sea que no saben realmente qué entidad se presenta primero, si el neumocistis causa la anemia o la persona está anémica y desarrolla el neumocistis. Y el criptococo, entonces, digamos que en los pacientes VIH lo que más nos causa es la meningoencefalitis subaguda, pero hay otras formas de compromiso fuera del sistema nervioso central que pudieran dar también infiltración medular, que es una manifestación rara, pero igualmente se puede acompañar de otras líneas celulares. El paciente va a estar mucho más enfermo, va a presentar una fiebre, digamos que más marcada, y encontraríamos pues como síntomas orientadores a otro órgano, o sea, pulmón, piel, compromiso de hueso con dolor, alguna alteración hepática, linfadenopatías, tracto gastrointestinal o otro adicional. Y digamos que la presentación pulmonar que es común, pues encontraríamos en el TAC de tórax o nódulos no calcificados o adenopatías o infiltrados o incluso masas. Entonces, realmente, pues estas presentaciones como de anemia aplásica por infiltración medular suelen acompañarse de un cuadro muy severo que si bien nuestro paciente llegó muy sintomático de la anemia, pues realmente las otras manifestaciones no fueron, digamos, como el síntoma cardinal. En cuanto a lo viral, entonces mencionan el Epstein-Barr virus, el citomegalovirus. El virus del Epstein-Barr
cuando se presenta puede dar una anemia, bueno, hay distintos mecanismos pues como de anemia, pero dentro de ellos pudiera haber anemia plástica, pero suele precederse de un síndrome de mononucleosis light, que consiste en odinofagia, faringitis, malestar, fatiga, fiebre que pudo haber pues como presentado nuestro paciente, pero que debería tener pues o frecuentemente se asocia a presencia de linfocitos atípicos en el extendido pues como de sangre periférica. Y el citomegalovirus también pudiera dar anemia en pacientes VIH, pero usualmente lo pensamos cuando hay otro tipo de compromiso, sea gastrointestinal, hepático o corioretinitis, o también un síndrome de mononucleosis-like como en el Epstein-Barr. Y la otra etiología viral es el parvovirus B19, que es, digamos que, la entidad que uno más debería sospechar cuando se enfrenta a una anemia, pues o a una aplasia pura de células rojas. Tiene 4 espectros de su enfermedad. Tradicionalmente lo conocemos pues como por causar la quinta enfermedad, que es una exantemática viral más que todo en niños y adolescentes, pero en pacientes que tengan condiciones como donde hay aumento de la eritropoyesis o hemólisis, por ejemplo, anemias hemolíticas, enfermedades de células falciformes, puede generar crisis aplásicas transitorias. Y en el paciente VIH puede generar anemia persistente, eh, generando pues también como una aplasia de células rojas pura. Y esto es específico porque el parvovirus B19 sí tiene una predilección, a diferencia, por ejemplo, de la tuberculosis, el histoplasma, el cripto que infiltran la médula ósea, pero sin predilección de línea celular. Estos sí tienen predilección por los precursores eritroides y por los eritroblastos, perdón, por las células endoteliales, por un receptor específico que se llama el antígeno P. Entonces aquí sí solemos encontrar que las otras líneas celulares están conservadas y a veces digamos que se pudiera encontrar neutropenia o trombocitopenia leve, pero la pancitopenia es muy infrecuente. Y como ya les mencioné, hay dos escenarios: aplasia eritroide pura y crisis aplásica transitoria. Y en la aplasia eritroide pura es común en los pacientes como el nuestro que tienen VIH. Este paciente, los pacientes que la desarrollan pueden tener anemia persistente, crónica, que dura varios tiempo y se vuelven dependientes pues como de transfusiones, y es poco frecuente que se asocien como al cuadro viral de la enfermedad exantemática, que estaba por artralgias, por mialgias, pues como un cuadro viral. Y esta imagencita pues nos muestra como la evolución. Inicialmente, pues el paciente puede tener como fiebre, escalofríos que inician aproximadamente de los 3 a los 12 días, posteriormente exantemas, y en el curso entonces la hemoglobina va a tender a disminuir luego de estos síntomas que pudieran o no estar presentes. Y aquí pues como con una caída franca de los reticulocitos que nos orienta hacia una anemia de tipo A regenerativo. El diagnóstico es con serología y con ADN. Y en los pacientes de aplasia eritroide pura, que son los pacientes VIH, como tienen, pues digamos que el estado de inmunosupresión, pueden no generar anticuerpos, pero sí tener viremia de manera persistente. Y en cuanto a las parasitarias, pues solamente como por mencionar, la leishmaniasis visceral puede estar más que todo en pacientes de menos de 200 CD4, y también tiene un compromiso como más difuso, donde se compromete el hígado, el vaso, ganglios linfáticos, y el paciente puede tener hepatoespleno y más que todo pancitopenia. Y en la malaria también tenemos una anemia hemolítica, que digamos que nuestro, pues que es el principal mecanismo de la presentación de anemia, y nuestro paciente no lo tenía. Adicional, pues a que no había tenido, digamos que viajes recientes a zonas endémicas. Entonces, eso desde el punto de vista infeccioso, el paciente se le había ordenado, como había mencionado, por el sangrado digestivo, una colonoscopia y una endoscopia que se realizó el 3. Realmente la endoscopia se lo reportaba una esofagitis péptica no erosiva, una gastropatía eritematosa antral sin sitios de sangrado, y se ordenó biopsia, biopsia para patología, la cual pues quedó pendiente en su momento, y se le hizo también una colonoscopia donde
reportaban, ay, aquí no me quedó, donde reportaban que estaba normal, perdón, aquí me quedó repetido, y tenía una lesión de condilomatosis anal única, pero no tenía sangrado, que se mandó a patología también. Finalmente, entonces, luego de esto, pues, bueno, realmente, pues, el 2 había sido evaluado por medicina interna, se le había ordenado antígeno urinario de histoplasma, el cual fue negativo, se le ordenó PCR de tuberculosis y Nielsen en orina para descartar TB diseminada, eh, a pesar, pues, de la tomografía normal, la cual fue negativa, y cuando el paciente fue evaluado el 2 por infectología, eh, ordenaron pues la serología y la PCR para parvovirus B19 por la sospecha de una aplasia pues como pura de células rojas por esta infección. Para el 3, los estudios endoscópicos, como les dije, estaba pendiente la patología y solicitamos carga viral y CD4. El paciente tenía 1160 79 copias y 1164 CD4. Después de esto, le aportó la historia clínica del ingreso y en el momento del diagnóstico tenía 39.000 copias y 450 CD4. Entonces, digamos que luego de esto, pues de estas etiologías que me voy a devolver para acá, realmente la presentación, pues como el Mycobacterium tuberculosis y el labium suele ser de forma, pues en presentaciones diseminadas y nuestro paciente, incluso durante la hospitalización, no volvió a presentar fiebre, nunca estuvo pues como hipotenso, no tenía sudoración profusa, al igual que las formas diseminadas de TB criptococo, tampoco digamos que eran muy concluyentes, teníamos imágenes que no mostraban pues organomegalias, adenopatías, el paciente no tenía pues como síntomas sistémicos. Y en cuanto a los virales, pues realmente el parvovirus es lo que sí nos pudiera ocasionar una anemia de células rojas pura, incluso ahora saliendo de la fase pues como sintomática. Eh, los estudios pues como al día de hoy siguen pendientes, entonces pues yo creo que la probabilidad infecciosa más probable sí sigue siendo la anemia pura de células rojas por parvovirus, y en caso de obtener pues como estos estudios negativos, de todas maneras consideraría la anemia plásica por isoniazida o por emtricitabina, porque durante el fin de semana pues el paciente continuó presentando anemia. El día de hoy tenía una hemoglobina de 7, requirió nuevamente transfusión, no ha afectado pues como las otras líneas celulares y pues digamos que él está estable hemodinámicamente, pero no hay fiebre ni otros síntomas, entonces la causa pues de medicamentos tampoco la descartaría, la dejaría ahí como segunda opción. Y el diagnóstico como es de descarte y se diagnostica con la mejoría de la hemoglobina luego del retiro de medicamentos, entonces pues sería como la otra opción. Y ya eso es todo, muchas gracias. ¿Algún comentario? Juani, felicitaciones. Yo creo que esa es la idea de la revisión, ¿cierto? No solamente que hagas el enfoque de anemia, porque la anemia, cuando uno estudia medicina interna, es algo que revisa desde muchas formas, pero cuando uno en realidad se profundiza a la anemia, las causas de la anemia, las causas infecciosas de la anemia que puede tener este paciente, y después de hacer, digamos que todo el tamizaje de las causas posibles y poder con argumentos decir que sí y que no, pues básicamente es capaz de colar la mayoría de los diagnósticos diferenciales y quedarse con uno o dos. Me encantó. Felicitaciones. Esto requiere mucha lectura para poder simplificar y digamos que sacar las cosas más importantes de cada una de las patologías infecciosas. Y no, te felicito. Muy buena revisión. Gracias, doctora. Sí, doctor. Nada, pues yo creo que pues, lo que dice Dani, básicamente, pues como reforzando un poquito ahí asociado a lo que tiene el paciente,
pues obviamente creo que la clave es que este man tiene un compromiso medio agudo, ¿cierto? Agudo, subagudo. Lo otro es que está inmunológicamente está muy bien, ¿cierto? Inmunovirológicamente, pues un paciente que viene bien controlado, pues con la terapia antirretroviral, pues ya hace varios tiempo. Y eso pues finalmente le descarta a uno un montón de cosas, ¿cierto? Pues desde oportunistas, sobre todo Mycobacterium avium, pues que es como el que uno generalmente lo tiene ahí como en la cabeza, ¿cierto? Pues como el agente, como el diagnóstico diferencial, pues como adicional. Pero Mycobacterium avium pues te da compromiso de más líneas celulares, no solamente te da un compromiso pues como de línea roja o un compromiso de líneas rojas tan marcado, igual que histoplasma, por ejemplo. Entonces con él, pues digamos que siempre cuando uno encuentra pacientes más o menos como este man, con ese perfil o con ese hemograma, donde tiene tanto compromiso de línea roja, siempre uno prende el chip, pues y la recomendación o lo que uno siempre pues, les trata de transmitir a ustedes es que siempre piensen en parvovirus como un agente, pues como un diagnóstico diferencial, porque finalmente para nosotros o para los adultos, a los internistas en general, pues parvovirus es una enfermedad olvidada, pues como hace parte de las enfermedades olvidadas, porque solamente como de niños, pero finalmente en adultos tiene un componente pues como importante. Les iba a decir alguna otra cosa y se me olvidó. Pero bueno, no, de acuerdo, pues creo que fue una muy buena revisión y bueno, creo que la idea pues como de estos escenarios que tratar de sintetizar pues lo que ustedes leen y tratar de transmitirlo hacia pues como al público, finalmente es tan heterogéneo pues donde están los internistas, están estudiantes, están los residentes, pues finalmente estamos nosotros. Entonces bueno, pues creo que eso es como la idea pues como de estas actividades. Gracias, doctor. El profe Cristian tiene la mano levantada. Sí, me uno a lo que han dicho ya Daniela y Pablo. Eso es lo que se debe hacer en la práctica clínica, un muy buen diagnóstico diferencial y eso es finalmente lo que queremos. A partir de ese abordaje, pues probablemente ustedes van a tener mayores elementos para aproximarse adecuadamente al diagnóstico en los pacientes. Nosotros como infectólogos, digamos que estamos relativamente sensibilizados con lo que va a ser parvovirus B19. Sin embargo, yo puedo decir que hasta ahora el único que he visto lo hice mientras estaba en el fellow con Pablo. No sé qué tanto hayan visto pues los compañeros después. Lo hemos pedido en varias ocasiones, pero no se ha podido establecer el diagnóstico. Entonces, como para tenerlo allí, puede causar, pero no es tan frecuente verlo y debería tener pues un valor que creo que son 100.000 copias en la PCR en sangre. No recuerdo muy bien en ese momento, ¿cierto? Lo otro que quería comentar es que no me disgusta la posibilidad de medicamentos, aunque también son raras. Yo he visto un par de casos inducidos por inmunidad, los fenómenos inmunológicos que puede hacerlo, aunque digamos uno esperaría tener como otro tipo de hallazgos, más hemólisis, en lo que recuerdo pues que había visto de los anteriores pacientes, pero para tenerlo en cuenta porque son diagnósticos de exclusión. Pero la manera de aproximarse es como usted lo viene haciendo, estrechar tanto ese diagnóstico que el abanico se reduzca a un par o tres opciones máximas que tengamos allí para poder llegar a poner el diagnóstico adecuado. Gracias, doctor. Yo quiero decir la última cosa y es que a veces para hacer el diagnóstico se puede volver muy complejo porque a uno le gustaría que los estudios serológicos los hicieran con técnicas, digamos, que estuvieran avaladas. Y, por ejemplo, el último caso de un paciente con parvo que vi, la serología se hizo en Colcan y cuando ellos se reportan solamente IgM e IgG y te dicen positivo o negativo, pero en ese momento no nos avisaron la técnica y dependiendo de la técnica es el rendimiento de la prueba. Y la otra cosa es que al paciente se le hizo diagnóstico con carga viral, pero dependiendo de donde te monten la carga viral, te lo van a decir positivo o negativo y no todas las veces te hablan de copias. Y lo que dice el profe es muy importante porque los pacientes cuando están, digamos que los pacientes trasplantados de médula, en fin, que pueden tener, digamos que reactivaciones del virus, uno
observa que tienen cargas virales positivas, pero ha sido difícil establecer el punto de corte para no hablar de mi paciente está enfermo por parvo B19 o mi paciente está replicando parvo B19, porque ese punto de corte, hay algunos trabajos de eso que lo colocan, porque por lo que te digo puede ser difícil, pero pues lo que yo he intentado hacer cada vez que veo un paciente es solicitarle las dos pruebas, serología IgM, IgG y la carga viral, entendiendo las dificultades que tienen para la interpretación de las pruebas, ¿sí? Y ya. Perfecto, doctora. Bueno, muchas gracias. Gracias. Listo.